Yo creo que sí, vamos a iniciar y que se vayan sumando las que van poquito a poco entrando en la plataforma e intentaremos solucionar pues, las dificultades que puedan tener. Así que muy buenas tardes a todas y a todos, si hay algún varón por aquí. Y nada, estamos encantadas de teneros en este seminario. A las que ya habéis estado alguna vez, pues bienvenidas de nuevo. Y a las que entráis por primera vez y vais a participar este año por primera vez, pues que sepáis que llevamos un recorrido pues de muchos años ya. Estaba mirando, llevamos desde el 2017 haciendo este seminario en dos formatos diferentes. Al principio fue un formato presencial, estaba vinculada a un grupo de personas que quería reflexionar sobre temas que tenían que ver con el ámbito social y, y con cuestiones religiosas, cristianas, y poder hacer desde estos dos ámbitos, hacer una lectura creyente de la vida, ¿no? De la vida que iba sucediendo. Algunos eran, y veréis que algunos son temas que son de la actualidad y que nos preocupan, y este año pues está lleno de temas muy interesantes como el de hoy mismo, como cuestiones de islamofobia, mujeres y fronteras, la relectura de los mitos, etcétera, ¿no? Bueno, y este andar, ¿no?, de este grupo de personas al final se ha transformado también, era un grupo más pequeño, desde una localización concreta geográfica, que era Madrid, en España, y con el paso del tiempo hemos transformado este seminario en una cosa mucho más grande en extensión, porque a través de las redes pues nos ha permitido llegar a otros lugares y se ha convertido en un seminario digital, ¿no?, online, para que todo el mundo pueda participar. Así que estamos encantadas de poder acoger a hombres y mujeres de otros lugares. Y aquí, bueno, pues la cuestión es la participación. Normalmente, aunque luego os lo van a explicar, os lo va a explicar Pepa, pero normalmente queremos que alguien anime o que varias personas animen el tema que hemos elegido, pero la participación en el seminario es muy importante, porque lo que pretendemos es, a través de la experiencia y también de las preguntas que surgen en esa animación, pues poder hacer esa relectura de la realidad, ¿vale? Siempre desde esta perspectiva feminista que nos implica y nos complica a todas y todos. Y nada más, creo que empezamos esta primera sesión y Pepa os va a presentar un poco lo que vamos a hacer hoy y va a presentar también a nuestra ponente, que es un lujo tenerla aquí. Abre el micro, porfa. Sí, lo había abierto y se había vuelto a cerrar solito. Muchas gracias, Silvia, decía, y gracias efectivamente a todas, sobre todo a las que os habéis animado a venir este año por primera vez. Y gracias a la fidelidad de las que nos acompañan, como decía Silvia, en este 9º seminario ya. Buena tarde, es una alegría encontrarnos, un curso más. Solemos ser la mayor parte mujeres que queremos entrar en diálogo, pero también es cierto que suelen acompañarnos compañeros cómplices, y si hubiera alguno ya, que ya estamos 35 personas ahora mismo compartiendo este espacio, pues bienvenido también, bienvenidos. Y lo iniciamos este curso con muchas ganas. Lo iniciamos con una alegría profunda por el regalo que tenemos de que para iniciar este año hemos podido contar con la generosidad y la rapidez en su respuesta de Sofía Chipana Quispe, que vamos a presentar en un segundo momento, como anticipaba Silvia, porque vamos a intentar trabajar en 3 momentos diferenciados. El primero
que vamos a iniciar ahora ya sería el momento 1 de nuestro encuentro, y hemos querido que fuera un estímulo al esfuerzo, por un lado, es decir, una respuesta, estímulo al esfuerzo que ha hecho en este caso la ponente, que harán las ponentes, entregándonos unos textos tan ricos y tan relevantes y al tiempo tan referenciados en relación a lo que nos van a proponer, tan estimulantes, no me salía el término. Si hemos tenido la posibilidad de leer alguno de los textos que Sofía nos ha enviado, seguro que nos ha generado algunas reflexiones, algunas dudas, preguntas o sugerencias que hacer. Este es el motivo de este primer momento, de este primer tiempo. Tomarnos 10, 15 minutos, tomárnoslos con tranquilidad, con calma, sin agobios, sin premura. Si hubiera mucho que compartir, será estupendo, tendremos que cortar en un determinado momento porque vendrá el momento 2 en el que Sofía entrará con su ponencia. Pero si no tuviéramos mucho que compartir en este primer momento, es muy probable que parte de este tiempo pasara al tercer tiempo, que después de la ponencia de Sofía sí que estoy segura de que vamos a tener muchas sugerencias, preguntas y mucho que compartir. Bien, entonces creo que está claro. Como decía Silvia, hemos querido proponer este formato para que sea realmente un seminario taller que nos permita a las participantes, a las y a los participantes, poder pasar por el corazón y por nuestra mente, por nuestro pensamiento, por nuestra experiencia, lo que realmente el tema que se nos propone nos cuestiona, y no estar solamente a la escucha, sino tener esa posición mucho más activa. Dicho lo cual, podríamos abrir, en este caso ya se abriría el micrófono. Yo creo que sería bueno que todas lo tuviéramos, antes nos lo recordaba Tere y creo que es muy buena idea, sigamos teniendo los micros cerrados, a excepción de la persona que en ese momento quiera hablar. Y lo segundo, con respecto a las personas que quieran hablar, que quieran expresar de las lecturas o del título o de algo que en su momento supieron, conocieron sobre feminismo comunitario, algo que quieran compartir, poder hacerlo presentándose, levantando la mano, donde pone una manita que pone participar, es muy buen momento, es muy buena posibilidad. Estaremos también atentos al chat y diciendo quién es, antes de formular la sugerencia, la pregunta, la duda, la propuesta, decir quién es y de dónde viene. Si se nos olvida, tampoco pasa nada, pero es que creo que nos ayuda mucho, además de que tengamos todas ahí nuestro nombrecito y todos nuestro nombrecito, pues saber de dónde estamos viniendo, que no todas y todos lo tenemos tan claro. Así que si os parece, abrimos este primer momento, son las 19:14, tendríamos 10 minutos, hasta ahí 25 más o menos, para poder tener este intercambio. Si alguna persona quiere ya tomar la palabra, puede levantar la mano. Gracias. Si no hay nadie que todavía se anime, a mí personalmente me gustaría compartir con vosotros la novedad que personalmente me ha supuesto el feminismo comunitario. Yo conocía algo a Sofía, tuvimos la enorme suerte de compartir la presentación en el marco de Tras las huellas de Sofía, tuvimos la ocasión de presentar juntas el libro de la revuelta de mujeres en la Iglesia, y la he escuchado a Sofía en algún otro momento. Pero debo reconocer que para mí personalmente, seguramente por una formación muy débil en este y en otros ámbitos, para mí supone una gran novedad el feminismo comunitario. Y hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención, y es el concepto de territorio. El concepto de territorio que
ellas asignan al territorio tierra y el concepto de territorio a la experiencia del cuerpo, al territorio cuerpo. Me parece que ahí serían dos aspectos que estoy segura que Sofía luego en algún momento va a compartir con nosotras y podremos. Y había una segunda cosa que también compartiría ahora mismo, que es que cómo el feminismo occidental, o sea, cómo comparte el feminismo comunitario, cómo comparte con el feminismo occidental la actitud de sospecha, esa actitud que lo que le permite ser crítico con comportamientos y entornos ancestrales, o sea, eso le permite ser crítico también hacia adentro al feminismo comunitario, en lo que he entendido, en lo que he podido leer, en lo que me ha dado tiempo a leer, y cómo descubre o cómo es capaz de descubrir que la colonización, que se produce hace 500 años, no lleva al patriarcado de América Latina, de Abya Yala, no lo lleva el patriarcado, sino que se encuentra y se refuerza el patriarcado ancestral existente. Es decir, me ha parecido entender que es el encuentro de dos patriarcados, lo que significaría una preexistencia, ¿no? de ese concepto de patriarcado que tenemos y que seguramente también Sofía nos va a matizar mucho. No sé si habría alguien que ahora mismo quisiera decir algo más. Hola. Teresa Pascual. Teresa. Sí. No. Hola, buenas tardes o buenos días, no sé, Sofía, para ti. Yo soy Teresa, vivo en Madrid, en una comunidad del barrio de Vallecas. Soy de la Compañía de María, de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, de la Red Miriam. Bueno, y he participado en varias ocasiones en Mujeres en Diálogo, en este tipo de seminario. Una de las preguntas que tú nos ponías, Sofía, era ¿qué diferencias encuentras entre el feminismo comunitario y las perspectivas feministas de nuestro contexto? Yo así una primera pregunta es, nosotras, o yo por lo menos desde mi contexto, al patriarcado no le ponemos colonial. Es una primera diferencia en lo que es capitalista, en lo que es machista, todo esto coincidimos. Pero me hago la pregunta, ¿qué queréis, a ver, de fondo, decir ese patriarcado colonial? Porque efectivamente lo que decía también Pepa, yo lo he subrayado también, el patriarcado ancestral y el patriarcado occidental. Pero en principio, la pregunta te haría, ¿qué significa para vosotras ese patriarcado que es colonial? Entiendo un poco de bien, pero me gustaría que nos lo pudieras aclarar. Sí, muchas gracias por las preguntas. Y sí, en la presentación vamos a ir como profundizando en estos sentidos, ¿no? que ustedes han planteado y que sí, que me parecen también importante como aclarar, ¿no? Desde dónde partimos, desde ciertas premisas que planteamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Hola. Hola, soy Teresa. Sí, de Teresa, Burgos, adelante. de la Revuelta de Burgos. Yo no conocía del feminismo comunitario, no había oído hablar de él y me ha gustado muy gratamente. He visto un feminismo que busca la emancipación no solamente individual, sino la emancipación de la mujer y el fortalecimiento de la mujer, pero dentro de su
de su comunidad, dentro de su tierra, un poco como más liberador, más revolucionario, más de lo que yo aquí conocía o del que yo tenía conocimiento, ¿no? Que parece ser que es un poco más centrado solamente en la mujer y no en las estructuras tanto, ¿no? Me ha gustado mucho y me ha gustado mucho el análisis que se hace de todo el feminismo occidental. Espero seguir profundizando con vosotras. Gracias. Si no hay ninguna mano levantada, sí, Carmen Arce, por supuesto. Carmen. Tienes que... Perdón. Ahora, bueno, tranquila. Buenas tardes a todos y a todas. Y soy Carmen de la Revuelta de Burgos, ¿vale? Me han encantado los textos del feminismo comunitario y me ha llamado mucho la atención esto que hacen los textos del cuerpo y de la tierra. Entonces, esa dualidad que nosotros los occidentales tenemos, me ha gustado mucho cómo ustedes en América Latina fortalecen esta necesidad del cuerpo como una unidad, como no separado de la tierra, digamos. Entonces, esta lucha de primero sanar los cuerpos para también sanar la tierra conjuntamente, ¿no? Me ha encantado esto y también espero profundizar en estos conceptos que creo que nos van a ayudar a nosotras como occidentales, entre comillas. Sí, en esta misma línea que decía Carmen, justamente es como que me da así la manita para poder tomársela, porque yo he tenido la misma sensación y es la misma experiencia que he tenido cuando me he aproximado alguna vez no solamente a la teología comunitaria que hoy nos reúne, sino a los saberes ancestrales y realmente a personas que están pertenecientes a los pueblos originarios, ¿no? Hay algo que me llama poderosamente la atención y es esa vinculación, esa conciencia de vinculación con la tierra, con la naturaleza, con el cosmos. Es algo que me da, bueno, no me da la impresión, estoy segura, creo que en Occidente hemos perdido mucho. Estamos en un camino de recuperación, en un camino de reencuentro con esa Pachamama, con la Madre Tierra, con todo lo que significa, pero tenemos tanto que deconstruir, tantas capas que quitarnos para poder volver a tener ese reencuentro, y en ese sentido también agradecértelo, Sofía, porque creo que nos traes unos ecos que son imprescindibles y oportunísimos en el mundo que estamos viviendo, en el momento además que estamos viviendo. Si no hubiera más palabras, más sugerencias, no nos preocupemos, porque estoy segura de que antes de que terminemos y nos despidamos, es más, nos vamos a levantar seguramente de la mesa con hambre. Así que, y además sería bueno que así fuera, porque creo que va a ser enormemente estimulante lo que compartamos, lo que Sofía va a compartir con nosotras. Así que, si os parece, pasamos después de este tiempo que hemos intentado aproximar lo que las lecturas que cada una ha podido hacer, desde donde ha podido hacerlo, lo que nos ha sugerido. Pasamos al segundo momento que decíamos antes y me gustaría simplemente decir, creo que con Sofía esta tarde vamos a aprender nuevas palabras, nuevos ecos feministas, y nos van a llegar olores y sabores de otras tierras, de otras experiencias. Te agradecemos profundamente, Sofía, como decíamos al principio, que aceptaras con tanta rapidez y generosidad tu participación, porque fue inmediata, tu respuesta fue inmediata.
Agradecemos la información tan rica que nos has compartido y estamos deseando escucharte. Pero antes de escucharte, tenemos que decir quién eres, que seguramente muchas y muchos curiosos ya se han metido a saber quién eres, pero vamos a recordarlo. Sofía, antes decía alguien, buen día para ti. Pues sí, Sofía está a 6 horas de distancia horaria, pero a unos poquitos más kilómetros de distancia. Sofía Nicolasa Chipana Quispe, de nacionalidad aymara, del Estado Plurinacional de Bolivia, miembro de la comunidad de sabias y teólogas indígenas de Abya-Yala, la otra manera de nombrar América Latina, y de la articulación de la comunidad de teología y pastoral andina de las regiones de Perú, Argentina y Bolivia. Sofía desarrolla sus actividades en las articulaciones que tejen la interculturalidad, las espiritualidades, los saberes ancestrales, el género y la Biblia. Cuenta con diversas publicaciones de artículos y textos. Y doy fe de que tenerla esta tarde nos va a dar mucho y sobre todo nos va a dar también paz en un momento en el que creo que se nos ha pasado, pero eso no significa que no esté presente, en un momento en el que estamos todas y todos conmocionados por lo que estamos viviendo. Por lo que estamos viviendo, y creo que deberíamos tener desde aquí un recuerdo especial para la tragedia que está viviendo el pueblo palestino, para la tragedia que está viviendo también el pueblo de Israel. Y sabemos que muchas y muchos de nosotros a lo mejor hoy hubieran estado en las concentraciones, manifestaciones que hay en nuestros diferentes territorios, pero también hemos creído que estar aquí y estar en torno a Sofía es una manera de construir paz y futuro. Así que, Sofía, enormemente agradecidas, gracias. Tienes la palabra y estás en tierra segura, estás en tu casa. Muchas gracias, Pepa. Gracias por esa acogida y presentación, ¿no? Como les dije, es un gusto para mí estar con ustedes y en este contexto nada fácil, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Estamos como muy tocados por las diversas realidades, ¿no? Aquí también en nuestros territorios estamos viviendo momentos muy difíciles con el cambio climático, ¿no? Entonces estamos con sequías en muchas regiones y claro, cuando hay ausencia de lluvia y de agua, hay carencia de vida, ¿no? Y también hay como una amenaza, ¿no?, ante la vida. Y no solo la vida humana, sino la vida de todos las y los seres, ¿no? Y justo ahora quiero empezar con esa invitación de hacer conexión, ¿no? Aquí yo tengo justamente este es un maíz, ¿no? Y estoy conservándola como semilla, ¿no? Entonces, y es un maíz que yo le voy a llamar saramama, ¿ya? Cuando el maíz adquiere el sentido de semilla, es saramama, ¿no? Entonces, la madre protectora de la vida, ¿sí? Y la conservo, ¿no? Para cuando tenga la oportunidad de tener ya la tierra preparada y poder, ¿no?, poder sembrarla, ¿no?, poder depositar en el vientre de la madre tierra. Y bueno, y justo hemos estado saliendo también en septiembre en nuestros territorios, celebramos la fiesta del Cuyarray Miquilla, ¿no? Y el Cuyarray Miquilla es como la conexión con la energía femenina, ¿no? Entonces, esa conexión de energía femenina que nos acompaña y que nos permite revitalizar nuestros cuerpos, porque antes de sembrar necesitamos nosotras
revitalizarnos, ¿no? Hacer esa conexión con nuestros cuerpos, territorio, ¿no? Ahí está el vínculo, ¿no? Con el territorio. Entonces, cada ritualidad que tenemos nos invita a hacer esa conexión, ¿no? De nuestro cuerpo con la tierra, con el territorio, con las semillas. Entonces, ahora voy a compartirles una melodía, ¿no? Que justamente nos invita a hacer esa conexión, ¿no? Con las semillas que van a ser acogidas, porque este tiempo es tiempo de preparar las semillas, ¿no? En septiembre, a finales de septiembre, nosotras nos hemos preparado en nuestros cuerpos, ¿no? Para hacer como ese proceso de revitalización, y ahora estamos haciendo la conexión con las semillas que van a ser preparadas, ¿no? Para ser sembradas. Entonces, voy a compartir, ¿no? La pantalla. Y bueno, vamos a ver que podamos hacer esa conexión con esta melodía, ¿no? Que tengo para compartirles esta tarde. Entonces, bueno, no sé si logran ver ahora mi pantalla. Sí, sí, la vemos. Bien, entonces. Marginados por lo injusto del progreso, invisibles a las selvas de cemento, más vida sin ellos no hay. Protectores los saberes del pasado, más vida sin ellos no hay. Chani ashpa mamata, wakain chishkamanta. Yupain chani ashpa mamata, wakain chishkamanta. Yupain chani ashpa mamata, wakain chishkamanta. Chishkamanta, Yupai Chani Ashpa Mamata, Wakai Chishkamanta, Yupai Chani Ashpa Mamata, Wakai Chishkamanta, Yupai Chani Ashpa Mamata, Wakai Chishkamanta.
Bien, desde esa conexión voy a, ¿no? Invitarlas, ¿no? A que podamos como hacer ese camino de conexión con el feminismo comunitario, ¿no? Que es un feminismo, pues, que va haciendo camino junto a los pueblos, ¿no? Y nuestros pueblos, pues, van también, ¿no? Generando sus propias memorias, ¿no? Y a partir de sus propias memorias, también entretejer la vida, entretejer las relaciones, ¿no? Y es desde esa, ¿no? Desde esa fuerza que vamos a compartir, ¿no? Esta tarde, ¿no? Para ustedes noche, para mí tarde, ¿no? Vamos a ir compartiendo ese caminar de los feminismos comunitarios, ¿no? Que han sido como muy significativos, ¿no? Entonces han tenido como una significatividad muy importante en dos países, ¿no? Por una parte en Bolivia, con el feminismo comunitario, con Julieta Paredes, Adriana Guzmán y otras compañeras, y el otro feminismo comunitario que se teje también en Guatemala, ¿no? Un feminismo comunitario muy vinculado a las comunidades y a la lucha por el territorio, ¿no? Entonces, desde esas dos experiencias vamos a como mirar, ¿no? Los aportes que nos ofrece el feminismo comunitario, ¿sí? Bien, vamos a partir de esta noción, ¿no? De plantear el feminismo, ¿no? Cómo las compañeras que articularon en sus inicios esta propuesta del feminismo comunitario conciben el feminismo, ¿no? Entonces, Julieta Paredes ya planteaba hace muchísimos años, ¿no? Que el feminismo o la forma de cómo ellas asumen, ¿no? El feminismo es como la lucha y la propuesta política de vida de cualquier mujer, en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia que se haya revelado ante el patriarcado que la oprime, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos, ¿no? Que hay como una convicción, ¿no? De presentar como la lucha de todas las mujeres, ¿no? Porque en nuestros contextos, ahí voy a después profundizar, ¿no? Esta noción del patriarcado colonial, ¿no? Que atraviesa nuestras relaciones y nuestra realidad, ¿no? Entonces, muchas compañeras en estos territorios han hecho frente a ese patriarcado colonial que ha impuesto, pues, como un modo de vida, ¿no? Entonces, por eso es que para el feminismo comunitario, ¿no? Va a haber como una crítica muy fuerte a la matriz colonial, ¿no? Entonces, aunque han pasado 500 años, ¿no? Desde la invasión que vivimos de nuestros territorios, el avasallamiento y el enajenamiento de nuestros seres, de nuestros cuerpos, ¿no? Sin embargo, se plantea y planteamos, ¿no? Que aún estamos como inmersas dentro de una matriz o un molde colonial, ¿no? Entonces, estamos como en ese proceso de mirar, ¿no? ¿Qué realmente supuso para nosotras y nosotros la colonización, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Que la colonización ha sido, pues, un sometimiento social, económico, cultural y religioso, ¿no? Entonces, y por eso es que se sostiene, ¿no? En estas tres nociones, en la constitución o la construcción de lo que es la raza, la religión, ¿no? Una religión hegemónica y el dominio de la naturaleza. Entonces hay como esas tres, ¿no? Como esas tres bases en las que se sostiene, ¿no? Esta estructura colonial, ¿no? Y de ahí que vemos, ¿no? Que esa estructura queda, ¿no? Dentro de lo que sería la colonialidad, ¿no? Entonces, la colonialidad es, pues, la constitución, ¿no? De las sociedades sobre la base de la superioridad de unos sobre otros, ¿no? Eso es lo que ha dejado como herencia la colonización, ¿no? Pero esa colonialidad sigue, ¿no? Presente. Y claro, en estas sociedades que se estructuran, ¿no? Sobre esa base del sentido de la superioridad
de unos sobre otros, vamos a encontrar que el prototipo de ser superior va a ser el prototipo de lo blanco, lo masculino, lo rico, ¿no? Letrado y católico, ¿no? Entonces, estas 4 dimensiones van a ser como muy importantes para poder como mostrar quién realmente es superior, ¿no? Entonces, esa es como una configuración que en nuestras sociedades en Abya Yala o América Latina, ¿no? Está muy presente, ¿no? Está muy presente y que en estos últimos tiempos está saliendo mucho también a partir de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Y de ahí vemos como la necesidad también de hacer un proceso de decolonialidad, ¿no? Hay toda una serie de pensadores, pensadoras que están articulando, ¿no? Esta noción de la decolonialidad, que se trata justamente de cuestionar los viejos paradigmas del poder, ¿no? Y salir de esa manera, pues, del pensamiento y modo de vida hegemónicos, ¿no? Entonces, ahí nos acompaña como esta pregunta, ¿no? La vida puede ser de otra manera, ¿no? Y esa otra manera es, pues, asumiendo las otras formas de ser, de saber, de hacer, de vivir, ¿no? Es como hacer un cambio en el paradigma de vida, ¿no? Que se ha establecido desde ese modelo colonial, ¿no? Que es un paradigma de vida centrado en la vida como objeto, ¿no? Y esa vida como objeto está muy relacionada con lo que va a ser, pues, todo este sistema, ¿no? Económico extractivista que no respeta la vida, ¿no? Y por otra parte también, ¿no? Desde el feminismo comunitario también vemos como una relación muy estrecha con esta propuesta de la descolonización, ¿no? Y la descolonización a veces tiene muchas críticas, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a descolonizarnos si ha pasado ya muchísimo tiempo y hay todas unas estructuras, ¿no? Estas estructuras coloniales que están muy presentes en los estados y las sociedades actuales en América Latina, ¿no? Entonces, y hay como bases muy importantes, ¿no? Que ya hace muchísimo tiempo nuestras abuelas y abuelos han planteado, ¿no? Respecto a la descolonización. Por eso es que decimos que la descolonización tiene sus raíces en las resistencias de los pueblos denominados indígenas, ¿no? Entonces es una propuesta que busca el cambio, ¿no? De las estructuras sociales, porque nuestros pueblos nunca han sido reconocidos con toda su dignidad, ¿no? A partir de esa noción de la inferioridad que se constituyen. Y bueno, y desde ese sentido, en estos últimos tiempos también se está como planteando esta noción de la propuesta del buen vivir o el buen convivir que se busca rescatar, ¿no? Desde la propuesta mucho más ancestral, ¿no? Y bueno, vemos pues cómo en esta matriz colonial, ¿no? Que nos acompaña, hay todavía esta configuración del pensamiento moderno, ¿no? Que está como, que separa las realidades, ¿no? Como contrapuestas. Y esto lo vemos muy próximo, ¿no? Entonces esto está metido en todos los aspectos de la vida, esta forma de contraponer la vida, ¿no? En la religión se planteó, ¿no? El dualismo de separar cuerpo y espíritu, ¿no? Pero en el pensamiento moderno también, ¿no? Genera esa separación, ¿no? Por ejemplo, lo humano de la naturaleza, ¿no? Entonces, como hay una concepción antropocéntrica, ¿no? Frente a la naturaleza que la asocia justamente, pues, con la noción de materia y, por lo tanto, como un objeto a ser dominado, ¿no? Entonces vemos cómo ahí se impone esta noción de la razón, ¿no? Frente a aquello que se considera lo subjetivo y que para nuestros pueblos, por ejemplo, no hablamos de un razonar, sino de un corazonar, de un sentipensar, ¿no? Porque nuestra vida no está anclada solo en la razón, ¿no? Sino que hay como una circulación entre el sentir, el pensar, el querer, el vivir. Entonces hay toda una serie de relaciones muy diferentes, ¿no? A esta supremacía de la razón que impone el mundo moderno, ¿no?
Y también ahí vamos a ver cómo hay esa ruptura entre hombre y mujer, ¿no? Que también se establece desde esa noción del pensamiento moderno, ¿no? Entonces, ¿quiénes finalmente son estos seres, ¿no?, superiores? Entonces hay un prototipo de ser y es, en este caso, pues el varón, ¿no? Y por otra parte también esta separación entre ciencia y no ciencia, ¿no? Entonces todo lo que está afiliado a ese pensamiento moderno es ciencia y lo nuestro no es ciencia, ¿no? Y de esa manera también vamos a ver, ¿no?, que en esa línea de lo humano está el sentido de ser sujeto, ¿no?, frente a lo otro que es objeto, ¿no? Entonces, toda esa categoría de lo humano va como por esa vía, ¿no?, muy vinculada a ese sentido del espíritu, la razón, a la ciencia, al ser sujeto, ¿no? Y lo no humano va a ir muy en esa línea de la naturaleza, la materia, lo subjetivo, la no ciencia, ¿no?, el objeto, ¿no? Y por eso es que todavía en nuestros discursos y sobre todo en el discurso religioso está fuertemente esta noción del ser sin alma o del ser, ¿no?, con alma disminuida, como es vista, pues, o son vistos muchos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo hay esas rupturas en las relaciones, ¿no? Y hay una separación también, ¿no?, con la noción de lo femenino que está asociado, ¿no?, a los diversos cuerpos, ¿no? Y esos cuerpos por lo general son dominables, ¿sí? Entonces vemos que ahí pues impera como esa matriz colonial de la modernidad, ¿no? Y que de algún modo también esa matriz permea en las perspectivas del feminismo, ¿no? Del feminismo mucho más occidental y un feminismo que se ha articulado también en contextos específicos y casi muy de la mano con el pensamiento moderno, ¿no? Y vamos a ver que hay otros aspectos muy diferentes también que logramos articular nosotras, ¿no?, a partir de los saberes de nuestros pueblos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver solamente estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, a nivel de, ¿no?, de la constitución del feminismo hay un planteamiento muy profundo respecto a lo que es la igualdad y la diferencia, ¿no?, que ustedes seguro están mucho más familiarizadas con esas categorías, ¿no? En cambio, desde nuestros saberes estamos buscando esta noción de la dualidad complementaria, ¿no? Y claro, estos son términos que posiblemente a ustedes les suena no tan agradable porque, o no tan grato porque, ¿no?, la dualidad y este sentido de la complementariedad que se entiende más desde una noción del relato de Génesis, ¿no?, que la mujer es como presentada como complemento del varón. Y en cambio para nuestros pueblos no. El sentido de dualidad complementaria tiene que ver con el sentido de la vida en relación, ¿no? Y cuando hacemos referencia a dualidad es justamente esas fuerzas, ¿no?, que nos acompañan, ¿no?, que pueden ser femeninas, masculinas, y son fuerzas que no tampoco están definidas tan así, ¿no?, qué realmente es femenino, qué no. Por eso es que hablamos de como de energías, ¿no? Entonces, de energías que se complementan, energías que fluyen, ¿no?, para que la vida siga siendo, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay como una diferencia ahí, ¿no? Y por otra parte, esta noción de género, ¿no?, que se asocia pues a la construcción de los roles, ¿no? En cambio, desde nuestros saberes estamos buscando también profundizar al sentido de la relación recíproca, ¿no? Entonces, donde no hay como estas cosas muy marcadas, sino más bien cómo se entiende el sentido de la relacionalidad recíproca, ¿no? Entonces, muchos y muchas asumimos este sentido, ¿no? Yo les hacía la referencia de las semillas, ¿no? Las semillas tienen una energía muy, muy profunda de relación con las mujeres, ¿no? Entonces, y es la energía que te lleva, ¿no?, a relacionarte con las semillas, ¿no? Y no tanto como un rol asignado a las mujeres, sino es la fuerza de conexión que se logra establecer, ¿no?, con las semillas, ¿no? Eso como ejemplo. Por otra parte también, ¿no?, desde el feminismo se ha planteado mucho esta noción de espacio privado, espacio público, y en estos contextos estamos
haciendo mucho énfasis también al sentido de la comunidad, ¿no? Por eso es que se plantea el feminismo comunitario, ¿no? Porque parte de esta noción de la comunidad, ¿sí? Luego también, ¿no? Desde estas perspectivas mucho más feministas y muy vinculadas a esta categoría de género, vemos la dominación de las mujeres, ¿no? Y aquí en América Latina ha sido muy fuerte esa noción, ¿no? De ver a la mujer como sujeto de dominación, ¿no? O sujeto de dominio y ver como a la mujer siempre como víctima, ¿no? Entonces, por eso es que desde los saberes estamos buscando también cómo la mujer ha sido parte de la organización comunal de los pueblos, ¿no? Entonces estamos descubriendo una rica potencialidad en la memoria, ¿no? De cómo nuestras abuelas, nuestras ancestras han sido parte, ¿no? De la organización comunal de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido también, ¿no? Salimos de un poco de esta noción del par binario varón-mujer, ¿no? Entonces estamos planteando desde nuestros propios idiomas qué realmente, ¿no? Es el ser humano, ¿no? O la ser humana. Y en nuestros idiomas no hay un término, ¿no? Asignado como humano, sino hay referencias mucho más a ser persona, pero ser persona en relación, ¿no? Entonces, no se puede concebir, ¿no? El ser persona sin relación. Entonces, y cuando hablamos del ser persona, tiene también una noción mucho más dinámica, mucho más amplia y sale un poco de estas nociones también binarias, solo de varón, mujer, ¿no? Entonces tenemos una historia muy dolorosa que está narrada en algunas crónicas, ¿no? Donde se presenta pues a los cuerpos de los hermanos y hermanas ¿no? Con cuerpos plurales como los indios sodomitas, ¿no? Y entonces eran pues seriamente castigados en sus cuerpos, ¿no? Por ser diferentes. Y en nuestros pueblos estamos viendo que estos seres diferentes tenían unos ministerios propios. Aún nos queda todavía como mirar un poco más este sentido de ser persona en relación, ¿no? Y lo último, ¿no? Desde el feminismo también ha habido una crítica muy fuerte a la religión y efectivamente, ¿no? La religión en diversos espacios, en diversas realidades, ha generado una serie de rupturas, ¿no? A partir de ciertas categorías heteronormativas, ¿no? Que han planteado, pues, la relación, ¿no? Hegemónica y binaria, ¿no? Y muy constitutiva, ¿no? Y hasta muy direccionaria. Entonces, sí, también nosotras estamos siendo muy críticas ante la religión. El año 2002, en el primer encuentro de mujeres indígenas de las Américas, que se dio en México, justamente se decía, ¿no? De que nosotros no nos asignamos, ¿no? O nuestros pueblos no se asignan con una religión, sino con espiritualidades, ¿no? Y que estamos como en esa tarea de profundizar más en el sentido de las espiritualidades para profundizar, ¿no? En la vida misma, en la cosmogonía, las cosmovivencias de nuestros pueblos, ¿no? Y en ese encuentro, el año 2002, se pedía, ¿no? A las religiones, a las iglesias, ¿no? Que dejen de imponer, ¿no? De imponer sus propios modos, ¿no? Sino que nos permitan beber de nuestras propias fuentes, ¿no? Porque por mucho tiempo, pues, hemos bebido de una religión que se ha impuesto, ¿no? Entonces, ahora estamos como en ese tiempo también, ¿no? De salir de esas nociones, ¿no? Que nos han separado también incluso de la sabiduría de nuestros pueblos. Bien. Aquí ustedes me preguntaban ¿no? Esta relación entre el patriarcado, ¿no? Y el colonialismo. Y el feminismo comunitario es muy crítico, ¿no? Al patriarcado colonialista, racista y capitalista, ¿no? Como el sistema de todas las opresiones, ¿no? Entonces, como les dije anteriormente, esa estructura colonial ha generado muchísima
repercusión o diría rupturas en las relaciones, ¿no? Al presentar como ser superior a un referencial o a un referente masculino, ¿no? Entonces, que posiblemente aquí en nuestros territorios había esas referencias masculinas, pero no eran solo ellos, ¿no? Entonces, después les voy a presentar, ¿no? Cómo es que nuestros pueblos asumían las referencias, ¿no? Entonces, de ahí que el patriarcado se vincula con el colonialismo, ¿no? Porque ese patriarcado colonial llegó con una imposición muy fuerte hacia todos los cuerpos, ¿no? No solamente al cuerpo de las mujeres, sino también al cuerpo de los hermanos, ¿no? Que prácticamente pues han sido feminizados, ¿no? Entonces han sido asignados en ese nivel de cuerpos inferiores, ¿no? Feminizados. Entonces un varón indígena difícilmente podía relacionarse como de igual a igual, ¿no? Con el conquistador. Entonces, por eso es que desde el feminismo comunitario también se plantea, ¿no? Que el patriarcado es el sistema, ¿no? De todas las opresiones, de todas las explotaciones, de todas las violencias y discriminaciones que vive la humanidad, mujeres, hombres y personas intersexuales y la naturaleza, históricamente construidas sobre los cuerpos sexuados de mujeres, ¿no? Porque claro, ese patriarcado ha categorizado, ¿no es cierto?, al cuerpo de la mujer, ¿no? Ha impuesto una serie de mandatos, ¿no? Sobre nuestros cuerpos, y ustedes también por esos territorios tienen una larga historia, ¿no? De también una serie de mandatos, ¿no? De ese patriarcado que incluso, ¿no? Persigue a las mujeres que tenían poderes, ¿no? De relacionarse con el cosmos, ¿no? Ahí está todo lo que va a ser esa memoria dolorosa de la casa de brujas, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres pues han sido condenadas, ¿no? A la hoguera, justamente por tener esos otros poderes, ¿no? Entonces, todo ese poder, ¿no? Del patriarcado pues se constituye sobre el cuerpo ¿no? Femenino o la energía femenina. Y de ahí que el feminismo comunitario también es muy crítico al patriarcado, ¿no? Entonces, y por eso es que también va a plantear esta noción del entronque patriarcal, ¿no? Que después vamos a mirar un poquito más ese entronque, ¿no? Y el feminismo comunitario también es crítico, ¿no? A las formas de cómo ahora se plantea la dualidad, ¿no? En nuestros pueblos, pero a partir de la perspectiva binaria y heteronormativa. Entonces hay una influencia también, ¿no? Religiosa y social en la forma de cómo vemos y cómo nos relacionamos, ¿no? También desde el feminismo comunitario se cuestiona, ¿no? El esencialismo estratégico indígena, ¿no? Que por lo general es atribuido en organizaciones, ¿no? En las organizaciones indígenas, donde el referencial de la organización son los hermanos, ¿no? Los varones, ¿no? Que se arrogan incluso la representación de los pueblos, entonces, y usan ¿no es cierto?, nuestros principios o los principios que tenemos como pueblos para como eso, ¿no? Sostenerse en esa representación. Y también se critica esa, ¿no? Esa arrogancia que muchos hermanos indígenas tienen, ¿no? Y una constatación que desde Guatemala, ¿no? Nos llega es este aporte, ¿no? De que el primer territorio es el cuerpo, ¿no? Y es el cuerpo de las mujeres, dirá Lorena Cabnal, ¿no? Entonces, el cuerpo de las mujeres ha sido, pues, constantemente violentado, ¿no? Y hay como una memoria ancestral que precisa también sanarse, ¿no? Porque estamos como tejidas, ¿no? En esas memorias de dolor, pero también en las memorias de sanación, ¿no? Y por eso es que el primer territorio se dice que es el cuerpo, ¿no? Porque sanando nosotras es posible también sanar, ¿no? El territorio tierra. Entonces vamos a ver, ¿no? Cómo desde esa sanación de los territorios también se asume al patriarcado como colonial, porque este patriarcado colonial avasalla, ¿no? Avasalla los territorios
quita la vida, ¿no? A fin de, ¿no? de apropiarse de, ¿no? De eso, del cuerpo territorio, ¿no? Y de la misma manera, pues, ¿no? El capitalismo que se une ahora, ¿no? De este sentido del extractivismo, tiene la misma política, ¿no? De violentar el cuerpo territorio, ¿sí? Y finalmente, pues, también, ¿no? Lorena Cabnal es muy enfática, ¿no? En Guatemala, respecto a la propuesta del buen vivir que hemos ido tejiendo aquí más en la región andina, ¿no? Y es como un principio de vida el buen vivir en realidad, ¿no? Es un principio que nos acompaña a establecer esos otros modos de vida, ¿no? Y Lorena nos recuerda, ¿no? De que si no se restablecen las relaciones al interior de las comunidades, no puede haber buen vivir. Entonces, y eso es importante también considerar, ¿no? De que nuestras comunidades es necesario como repensar, mirar críticamente cómo están nuestras relaciones, ¿no? Y de ahí esta pertinencia también de analizar, ¿no? Cómo el patriarcado colonial, ¿no? Ese patriarcado que llegó con toda una noción, ¿no? Una noción o unas constituciones de la vida y las relaciones, ¿no? Se relaciona con los patriarcados indígenas, aunque últimamente también hay todo un debate, ¿no? Porque decimos que realmente en nuestros territorios no ha habido un patriarcado como tal, ¿no? Como se ha establecido en algunos territorios de Occidente, ¿no? Y que ha sido como un sistema, ¿no? Un sistema que ha organizado la vida, las sociedades y las formas de gobierno y los estados, ¿no? Y la misma iglesia. Entonces, o la religión, ¿no? Y decimos que aquí sí había relaciones jerárquicas, porque vemos, ¿no? Que había relaciones jerárquicas, pero no tanto como esa noción de patriarcado como sistema, ¿no? Entonces ahí vemos que estamos necesitando como profundizar un poco más, ¿no? Esto que les decía, ¿no? Entonces como esta noción de ese entronque patriarcal, ¿no? También ahora está siendo cuestionado, ¿no? Si realmente en nuestros contextos hubo patriarcado, no, no. Entonces, si hubo patriarcado, lo que decimos, estaba muy relacionado a una noción de machismo, de relaciones jerárquicas, pero no era tan constitutivo, ¿no? No se podía asociar como un sistema, ¿no? Y vemos justamente estas dos imágenes son parte de unas crónicas del año 1618 de un indígena que se llama Huamampoma de Ayala. Entonces, él presenta justamente estos dos modos de ver la realidad, ¿no? Por una parte tenemos aquí el relato, ¿no? de Génesis, donde está esa relación de Adán y Eva, como muy en esa relación, ¿no? De dominio, ¿no? Porque el hombre, pues aquí está, ¿no? Muy asociado al trabajo de la tierra y la mujer relacionada a la maternidad, ¿no? El sentido del complemento, ¿no? Que les decía hace un momento. En cambio, en nuestros territorios había como otro tipo de relaciones y aquí Huamampoma lo presenta, ¿no? Esta es justamente la siembra de la semilla de Saramama, que les hacía referencia, ¿no? De la semilla de la siembra de maíz, ¿no? Entonces, y vemos aquí que en esta imagen, ¿no? Unas relaciones de reciprocidad complementaria en el trabajo, ¿no? Entonces, vemos el hombre que está aperturando la tierra y las mujeres, ¿no? Que son asignadas a depositar las semillas y a cubrir la tierra, porque hay una relación de mayor vínculo, ¿no? De las mujeres con la semilla y con la tierra, ¿no? Entonces vemos como otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces no tan, diríamos, como marcadas ¿no? en estas nociones más reproductoras de la vida, ¿no? Sino en relaciones mucho más recíprocas. Y eso nos hace pensar justamente, ¿no? De que es importante mirar en nuestras sabidurías, ¿no? Cómo es que se establecía las relaciones en la comunidad humana. Y ahí nos llega también el aporte de Aura Cumes, que igual es una compañera, ¿no? Que está trabajando
ahí, ¿no? Revisando este texto antiguo, que es un códice, ¿no? El códice del pueblo maya que se llama el Popol Vuh, y que ha sido pues traducido generalmente por los misioneros, ¿no? Por sacerdotes misioneros, ¿no? Y ahora está cuestionando, ¿no? La forma en cómo se ha traducido ese texto, ¿no? Ese códice, ¿no? De cómo se ha interpretado y traducido, ¿no? Y ella dice, ¿no? Que por lo general en las traducciones se dice, ¿no? Que he aquí el principio de cuando se creó al hombre y la naturaleza de los hombres, ¿no? Y ella dice en la traducción de los idiomas nuestros del maya, ¿no? Cachiquel, que es ¿no? En la que está ese códice, ¿no? Ella dice, ¿no? Por ejemplo, no hay esa referencia de hombre, ¿no? Más bien hay una referencia a Winaj, que es el sentido de persona, ¿no? Entonces no se puede traducir como hombre, ¿no? Sino como persona. Y persona es ese ser en relación. Y persona puede ser varón o mujer u otra, ¿no? U otro ser que se asigne de otra manera, ¿no? Y ella pues dice que según el Popol Vuh se autoconvocan, ¿no? Cerca de 11 parejas que representan todo lo que da vida. El corazón del cielo y de la tierra, los ríos y los lagos, los animales pequeños y grandes, las deidades mujeres y las deidades varones, entre otros, ¿no? Todo lo que ya tiene vida se autoconvoca para hacer a Winaj, la gente, no al hombre, ¿no? Entonces vemos aquí también esta como presentación de este relato de la formación de la vida muy diferente a la que se tiene, ¿no? En el cristianismo, ¿no? Donde es un solo ser que interactúa, ¿no? En cambio aquí tenemos a diversos seres, ¿no? Entonces, de ahí que ahora Cumes pues plantea también ese sentido de dualidad mucho más amplia, ¿no? Que no se queda limitado también a solamente varón-mujer, sino que estas energías, ¿no? Fuerzas de la vida ¿no? que están fluyendo, ¿no? Para generar vida y vida digna, ¿no? Y también ahora dice, ¿no? Además, las y los creadores o formadores, ¿no? No es uno, ni es hombre, es todo lo que nos rodea, lo que nos da vida es plural. Y la mención de las energías siempre es en par, ¿no? Entonces, esta noción de energías que van acompañadas, ¿no? Cuando hablamos de par es eso, ¿no? Que van acompañadas, ¿no? Y aquí hace también esta otra apreciación, ¿no? Dice, hasta ahora he visto que todos los traductores del Popol Vuh piensan que Ispillacoc es hombre e Ismucané es mujer. Son dos energías, ¿no? Dos seres que están ahí presentes, ¿no? Y ella dice, porque en su descripción se les nombra como 2 veces abuela, 2 veces abuelo, pero no es hombre y mujer. Ispillacoc e Ixmucané son autoridades muy respetadas que tenían la calidad de madre, padre y abuela y abuelo, pero son ambas energía femenina, ¿no? Que hay como una fuerza mucho más profunda en la vida, ¿no? Entonces, estas son como formas también que nos ayudan a ver, ¿no? Las otras formas en que nos estamos relacionando, ¿no? En las comunidades y qué importante es como salir, ¿no? De ese aprendizaje colonial que tenemos, ¿no? Para poder hacer conexión, ¿no? Con las fuerzas vitales, ¿no? de la vida. Y de ahí vemos, ¿no? Que el feminismo comunitario va a priorizar este sentido de las mujeres en comunidad y la vivencia de las espiritualidades relacionales cósmicas, ancestrales, ¿no? Como esa relación que hemos intentado hacer con este relato del Popol Vuh, ¿no? Donde muestra justamente, ¿no? Las cosmogonías ancestrales del pueblo maya, y de esa manera podemos hacer, ¿no? Cada pueblo podemos hacer esa relectura de nuestras narraciones que tenemos, ¿no? Siempre vinculadas a el sentido de nuestras espiritualidades, ¿no?
y aquí, bueno, aquí como presento cosas separadas, pero en la vida de los pueblos todo está como integrado, ¿no? No hay separación, ¿no? Y de ahí pues como va a ser como esa necesidad también de buscar sanar el territorio cuerpo-tierra, ¿no? A partir de las espiritualidades, que va a ser muy importante, ¿no? Cómo sanamos estos territorios que habitamos. Y son territorios que también habitan nuestros cuerpos, ¿no? Estos cuerpos que están muy relacionados a la tierra, ¿no? Esta tierra de la cual nuestra vida también depende, ¿no? Porque nuestra alimentación surge de la tierra, y así como esté la tierra, ¿no? Va a estar nuestro cuerpo, ¿no? Si la tierra está contaminada, entonces nuestro cuerpo también se va a afectar, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? Y de ahí la noción de sanar el territorio, que es entendida como cosmos, ¿no? En una dimensión mucho más amplia y comunitaria, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver esta invitación de sanar la tierra-territorio que hace Lorena, ¿sí? Entonces voy a presentarles. El sistema patriarcal está sistemáticamente configurado para que muramos con cuerpos infelices. Las luchas también pasan por la sanación de estos cuerpos que han tenido múltiples opresiones. Es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. El sistema patriarcal nos espera que rompamos la enemistad histórica entre mujeres y nos reconozcamos y nos nombremos y nos autoconvoquemos, reconociendo la sabiduría plural de mujeres. Es decir, toda la memoria sanadora de las abuelas, de las madres, de las tías, de las hermanas, a través de reconocernos en las fases de los ciclos lunares, las plantas, las hierbas, el agua, la tierra. No solo sanarnos por estar bien y sentir bien los cuerpos, sino cómo también traemos la intencionalidad feminista comunitaria de hacer política la sanación. Nosotras decimos sanando tú, sano yo, y sanando yo, sanas tú. Creemos que cuerpos sanados son cuerpos que también se emancipan. Bien, como que esa es la invitación, ¿no? De que realmente los cuerpos sanados son cuerpos que también tienen la posibilidad, ¿no? de levantarse, ¿no? De emanciparse, ¿no? Y esa es como la propuesta también, ¿no? Del feminismo comunitario en relación a la crítica al patriarcado colonial, ¿no? Que impone, ¿no? sus normas de vida, ¿no? A partir del racismo, del sexismo, ¿no? Y esa vinculación muy estrecha también con el capitalismo, ¿no? Por eso es que en el feminismo comunitario de Bolivia se decía, ¿no? Que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, ¿no? Entonces, esto va a ser como importante también, ¿no? De plantear, ¿no? Esa relación con las mujeres. Bueno, y Lorena dice, pues, ¿no? Que no se puede defender el territorio, ¿no? Queremos defender porque realmente estamos viviendo momentos muy difíciles, ¿no? De amenaza de la vida. Y Lorena dice, pues, que no se puede, ¿no? Defender el territorio tierra sin que se defienda el cuerpo de las niñas y las mujeres.
Es incoherente querer salvar el agua, la tierra, sin salvar el cuerpo de las mujeres. La defensa de los territorios cuerpo-tierra viene entonces como una propuesta de recuperación y sanación emocional y espiritual de las mujeres en lucha, para seguir defendiendo a la vez el territorio cuerpo y el territorio tierra. ¿No? Porque en todo este sistema extractivista capitalista, las primeras que en realidad son muy afectadas en sus cuerpos son las mujeres, ¿no? Aquí en las zonas altas tenemos la presencia de grandes corporaciones mineras norteamericanas, canadienses y chinas. Y aquí hay una zona entre la frontera de Perú y Bolivia que se llama La Rinconada. Es un centro minero, el más grande que tiene vetas, ¿no? Mineras de oro. Y ese espacio es el espacio donde se trata, ¿no? Es el espacio donde hay más trata y tráfico de mujeres, de adolescentes, de niñas, ¿no? Y así pasa en todos los lugares, ¿no? Donde entra el extractivismo, las primeras en ser afectadas en su cuerpo por violencia sexual son las mujeres, ¿no? Y a eso se suman otras violencias, ¿no? Entonces a eso se suman otras violencias. Y por eso es que para Lorena va a ser como muy importante hacer ese proceso, ¿no? De qué manera, pues, desde la espiritualidad también, ¿no? Somos capaces de esto, de asumir el desafío de reconocernos como en mundos plurales, ¿no? No en un mundo, ¿no? En un universo, sino en mundos plurales, ¿no? Ante ese mundo hegemónico, ¿no? También de referencias antropocéntricas, androcéntricas, dualistas y binarias, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de ese mundo de lo uno que también hemos aprendido, ¿no? Y el feminismo comunitario también hace camino por ahí, ¿no? De cuestionarse justamente, ¿no? De salir de esas concepciones de lo hegemónico, ¿no? Y hacer como esa conexión, como esta imagen, ¿no? Que presenta esta imagen en espiral y de diversas relaciones. Esta es una imagen que tejió una compañera y que representa justamente, ¿no? A esos otros mundos, ¿no? Que nos invitan justamente al despertar de la conciencia cósmica, ¿no? De la mutua correspondencia recíproca de todas las formas de vida, ¿no? Las que vemos y las que no vemos. Y ahí vamos a ser capaces como también de rescatar, ¿no? El sentido plural de la vida, donde se asumen los cuerpos en relación. Y también, ¿no? Este sentido de las relaciones de complementariedad y reciprocidad de todos las y los seres, ¿no? Entonces, no solamente los seres humanos y humanas, sino tenemos unas relaciones de complementariedad con la luna, con el sol, con el agua, con la tierra, con las aves, ¿no? Con los diversos seres, con las abejas, ¿no? Las mariposas. Entonces, tenemos esas relaciones de reciprocidad de la cual somos poco conscientes, ¿no? Y de ahí va a ser como esa necesidad también de generar el vínculo con las memorias sanadoras, ¿no? Esas memorias que nos ayuden, ¿no? A hacer esas conexiones que han sido rotas, ¿no? Esas relaciones que han sido rotas por un modo de vida que se ha impuesto, ¿no? Y esas memorias sanadoras también llegarán, ¿no? A partir de reconocer en los saberes y sabidurías, ¿no? De los mundos relacionales. Entonces, todo, dicen los abuelitos y abuelitas por aquí, todo tiene vida, ¿no? Todo se relaciona, todo tiene espíritu. Y claro, desde Occidente o estas nociones religiosas del cristianismo, esa noción es vista como animista, panteísta, ¿no? Y por lo tanto hay como un rechazo, ¿no? Porque es animista, es panteísta, ¿no? Y a nosotros al principio sí nos costaba también, ¿no? Yo soy parte de la comunidad de teólogas y sí, nos costaba como recibir esas asignaciones, pero este último tiempo hemos dicho, sí, la asumimos, porque somos parte de esos mundos plurales, ¿no? Que nos relacionamos de otras maneras con los y las diversos seres, ¿no? Y eso nos hace ser también
como mucho más respetuosos con la vida, ¿no? Y finalmente concluyo, ¿no?, con esta invitación que hacía Berta Cáceres, ¿no?, que hemos aprendido a luchar en diversidad, hemos aprendido a luchar con música, con ceremonias, con espiritualidad, donde nos acompañan nuestros ancestros y ancestras, nuestros nahuales, nuestros espíritus. Eso es, creo que eso es lo que nos alienta, y saber que aquí no hay otro planeta de repuesto, solo hay uno. Bueno, entonces yo ahí termino con ese, ¿no?, esa presentación, ¿no?, de esta invitación que nos están haciendo, pues, ¿no?, las hermanas desde el feminismo comunitario, y que otras también estamos intentando como plantearnos, ¿no?, en nuestras, como cambiar, ¿no?, nuestros modos de vida también, y desaprender, ¿no?, todo aquello que llevamos de esa herencia colonial. Bien, muchas gracias. Sofía, muchísimas gracias. Tomo la palabra, supongo que las demás están tan emocionadas como yo, los demás, porque ha sido un regalo, un bálsamo escucharte. Están los micrófonos cerrados y yo creo que estamos en tiempo, son las 20:22. Creo que ahora sí, seguramente hay preguntas, hay anhelos que quieren compartir las compañeras, los compañeros, así que dejamos este tiempito de reencuentro con todo esto que nos ha dado Sofía. Alguien tiene que desconectarse, pero te lo agradece fuertemente, Carmen, desde el chat. Si vais tomando la palabra, vamos pidiendo palabra. Cristina Ruiz se ha desconectado, pero también te lo agradece mucho, profundamente. Estrella Herrero pide la palabra, por favor. Estrella, abre el micrófono. Estrella. Bueno. ¿Hay alguien más que quiera, hasta que Estrella pueda tomar la palabra? ¿Alguien más? Nos dice María Antonia, gracias por tus aportaciones. Sofía, muchas gracias. Bueno, están poniéndolo en el chat, Sofía, luego podríamos verlo. Alguien dice, gracias por tus aportaciones, cuánta interpelación en este mundo del norte tan desconectadas como estamos de la naturaleza, de la tierra. Vuestra integración nos abre a nuevas rutas a transitar. Muchas gracias. Sofía, muchas gracias. Tenemos mucho que desaprender para aprender, dice Carmen Arce. Por ahí había una manita levantada, ¿no? Efectivamente, me parece que es Camino. ¿Eres Camino? Sí, sí, sí. Hola. Mira, yo soy Camino de la Revuelta de Mujeres de Madrid. Yo darte las gracias, profundamente, porque me has hecho reconectar y conectar con... Yo viví 4 meses en el Alto, en Bolivia, con una familia aymara. Y me has hecho, hace muchos años, hace 30 años, pero me has hecho reconectar con la experiencia que tuve allí. Yo era jovencita en ese momento, pero las experiencias quedan, ¿no? Y te doy las gracias profundamente por cómo, por vuestras imágenes, por cómo vivís, o sea, por cómo, a ver, no sé explicarme, pero cómo el imaginario que tenéis os hace ser como sois, ¿no? Ese imaginario, esas imágenes de la tierra, esos ritos de chayar, esos
esos aguayos, esos colores, esas, no sé, la huipala misma, ¿no? La bandera. Cómo la importancia de las imágenes, la importancia del imaginario común que tenéis, yo de verdad que te lo agradezco, ¿no? Cómo reivindicáis la pollera que salía en una de las imágenes, ¿no? No sé, me has hecho reconectar con muchas cosas, con la naturaleza, y yo lo conectaba con la Laudato Si. Para mí la Laudato Si fue una revelación de alguna forma, y es que estáis, o sea, todo lo que has explicado es que está totalmente conectado, ¿no? Con la Laudato Si. O sea, la Laudato Si dice que todo está conectado, y tú has hablado de que todo está conectado, ¿no? Que esas violencias contra el cuerpo, esas violencias contra la naturaleza están conectadas, como si sanas el cuerpo, sanamos todas, cómo sanas, no sé, te lo agradezco profundamente. O sea, no está en contradicción al revés. O sea, es que tenemos mucho que aprender de de toda vuestra sabiduría, porque la lleváis en la sangre, porque la lleváis con vosotras. Entonces, eso, me ha hecho conectar, y me ha hecho conectar con la Laudato Si, ¿no? Así que bueno, simplemente era eso. Muchísimas gracias. Y luego, eso, agradecerte el concepto de feminismo comunitario, porque la fuerza de la comunidad está ahí, y bueno, simplemente, gracias. Gracias. Muchas gracias, Camino. Me parece que ahora María Sánchez García tenía la palabra. Hola, buenas noches. Me llamo Miriam. María es que es el nombre del DNI que como me conecto en otros cursos del trabajo tiene que aparecer como muy formal, y no lo he cambiado, no me había dado cuenta. Me uno a la gratitud y a las felicitaciones, porque me ha parecido muy interesante. Además, me ha parecido que esperaba escuchar otro tipo de ponencia, de charla, y la has llevado por unos caminos muy sugerentes, y me ha parecido muy interesante. A mí, Sofía, yo quería preguntarte, todo este despertar de la conciencia cósmica, todo este principio de vida del buen vivir, aparte de que pues vayáis haciendo círculos de mujeres y creciendo en estos aspectos, ¿cómo los lleváis luego a niñas y a jóvenes que, pues eso, que a lo mejor no han vivido como vosotras pues estas riquezas, porque son más jovencitas? Me imagino que estarán inculturadas pues ya de Occidente y de América, del norte, y en fin. No sé cómo trabajáis todo esto tan sutil, tan experiencial, porque me parece fácil conectar con esto, pero a la vez difícil en las nuevas generaciones, para que no se pierda. No sé qué, pues me interesaría saber cómo lo hacéis, cómo lo trabajáis. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, no sé si hay otro comentario y después yo podría responder, ¿no, Pepa? Sí, perdona, Sofía. Efectivamente, sí. ¿Hay alguna otra palabra? Sí, yo levanté la mano, Tere, y creo que estoy señalada. tienes razón, Tere. Es que se me borró de nuevo. ¿Quieres hacer la pregunta y entonces que Sofía... Sí. Vale, Yo perfecto. también, bueno, sí, creo que lo puedes responder junto con la pregunta de Miriam. Bueno, yo he tenido la oportunidad, la verdad que creo que como los sueños, la lucha, ¿no?, de las mujeres, bueno, me ha encantado todo. Muchas de las cosas conectan mucho con lo que yo siento y pienso, ¿no? Sobre todo pienso en esta, bueno, yo dentro de la Iglesia Católica, con esta búsqueda de otras imágenes de Dios, ¿no? Realmente este Dios que tú señalabas, ¿no? Dominante, hegemónico, colonial. Bueno, mi pregunta es porque he tenido la oportunidad de conectar con algunas mujeres, no mucho, ¿no?, pero de África, de India, de Australia,
Y ellas también están como en esta búsqueda, ¿no? De volver a reconectar con los pueblos originarios, con las comunidades ancestrales. Y bueno, quería si nos podías decir si vosotras tenéis algún contacto también con otros lugares en los que también se vive este otro tipo de espiritualidad, ¿no? Esta conexión con otro Dios diferente, más holístico, no sé cómo decirlo, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Pues Sofía, si quieres, toma la palabra. Sí, gracias a ustedes, ¿no? Por invitarme, ¿no? A sus caminares. Igual, si después ustedes gustan hacer alguna otra, ¿no? Alguna otra pregunta, comentario. Igual quizás, Pepa, podemos interactuar por alguna comunicación. Si me lo envías por correo, yo igual puedo ir también, ¿no? Como manteniendo la comunicación para seguir como profundizando, ¿no? Si alguna gusta un poco más, ¿no? Respecto a las preguntas, sí, respecto a las nuevas generaciones, es más difícil porque yo siento que la educación colonial, aunque hemos luchado por acceder a la educación, porque muchos de nuestros pueblos han luchado, ¿no? Yo eso agradezco mucho a mi mamá, sobre todo, ¿no? Que ha tenido que dejar su pueblo de origen para desplazarse hacia la ciudad y darnos educación. Sin embargo, la educación colonial, si bien nos ha ayudado de algún modo, ¿no? Pero también nos ha limitado en el saber de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, porque siempre se ha presentado como una educación hegemónica, única y verdadera, ¿no? Y eso ha hecho que vayamos, ¿no? Olvidando nuestros saberes, nuestras sabidurías, ¿no? Y en este tiempo es mucho más, ¿no? Entonces los medios de comunicación o toda esta, ¿no? Esta virtualidad que es parte de la cultura de los jóvenes, que lo asumen con mucha más rapidez, también está generando muchas rupturas, ¿no? Entonces, igual, para los abuelos, las abuelas, para las mismas mamás, que son las que más transmiten el saber ancestral, está siendo muy difícil, ¿no? Entonces, pero igual estamos ofreciéndonos también espacios de conexión, ¿no? Ahí, por ejemplo, Lorena en Guatemala trabaja mucho con las comunidades, ¿no? Y su aproximación con las niñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las niñas, las jóvenes. Entonces, qué importante es, ¿no? Tener también, abrirnos a esa concepción del cuidado de todas las etapas de la vida, ¿no? Y eso es parte también de nuestras sabidurías, ¿no? Entonces, cómo se cuida cada etapa de la vida, ¿no? Y cada etapa de la vida tiene un cuidado y un acompañamiento de manera diferente, ¿no? Entonces, estamos también haciendo como ese camino, ¿no? De ver cómo nos acompañamos, ¿no? Entonces, las y los jóvenes, desde esas nociones que ahora van asumiendo, y nosotras, ¿no? Nosotros, las de mi edad, somos como la edad de la chacana, decimos, de establecer como los puentes, ¿no? Que ayuden como a generar la relación, así es que tenemos como una doble tarea, ¿no? Y lo otro, ¿no? Que respecto a las relaciones que tenemos con otras mujeres, y sí, nos sentimos muy hermanadas. Hace el año 2015 tuvimos un encuentro muy lindo con las hermanas afros, indígenas y afros, ¿no? De América Latina. Y ellas nos ayudaron, las hermanas afros, ¿no? De raíces africanas, nos ayudaron muchísimo a hacer la conexión con nuestra ancestralidad, porque ellas ya desde tiempo, ¿no? Que han hecho la conexión con la ancestralidad que venía junto a ellas, ¿no? Y a ellos en los barcos, ¿no? Y cómo les acompañaban en toda ¿no? su travesía. Entonces ellos prácticamente no vivieron el desarraigo, bueno, vivieron el desarraigo territorial, pero no vivieron el desarraigo ancestral. Y por eso que aquí se articularon toda una serie de vivencias, ¿no? En torno a las raíces africanas, ¿no? Y lo mismo nos pasa cuando nos encontramos con hermanas de Oceanía o nos encontramos con hermanas de la India, ¿no? Por ejemplo, hay una sintonía muy fuerte con todos los aportes de Vandana Shiva, ¿no?
y toda la comunidad de mujeres que ahí están defendiendo las semillas en la India, ¿no? Y así, ¿no? Entonces tenemos un nexo ancestral, ¿no? Muy profundo que nos vincula, y creo que ese sentido de la ancestralidad como que hace que las mujeres nos acuerpemos, ¿no? Y también ¿no? con esas territorialidades, ¿no? De esos otros occidentes tan diversos y plurales, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en España, y me acuerdo que en Barcelona, caminando ahí, me encontré con unas jóvenes que me decían que eran hijas de brujas, nietas de brujas, ¿no? ¿No? Entonces decían, nosotros somos nietas de brujas, ¿no? Y ahora estamos recuperando también ese saber de las plantas, de las semillas, y me pareció muy lindo, ¿no? Cómo las mujeres nos conectamos, ¿no? Así, esa sabiduría ancestral. Y justo aquí yo tenía, ¿no? Esta imagen que me acompaña, me la obsequiaron, pero la traigo, ¿no? Que es la imagen de María que tienen ahí en Montserrat, en Barcelona, ¿no? De imagen negra de María, ¿no? Y que realmente esa es otra forma, ¿no? De conexión con la vida, ¿no? Y justo la puse con esta otra hila, ¿no? Que es una fuerza de la energía de acompañante a las mujeres. Y así nos vamos conectando con esas energías, ¿no? Y vamos haciendo conexión con esas otras formas de vivir y sentir esto que podíamos nombrar como lo sagrado, ¿no? Así es que yo creo que estamos en camino, hermanas. Y nuevamente muchas gracias por este espacio compartido. Muchas gracias de nuevo, Sofía. Esto es lo que se va a repetir, la palabra que va a atravesar todo este seminario de hoy. Si os parece, por fidelidad, también para que Sofía pueda descansar, yo le pregunté, ella se ha conectado a la 1 de la tarde de Bolivia, de los Andes, y no sé si habrá comido antes. En cualquier caso, si os parece, podríamos ya dejar aquí. Decía por eso que nos levantaríamos de la mesa con hambre. Será bueno que así sea. Y no sin antes recordar algunas cosas. Que por favor no nos perdamos la riqueza de todo lo que Sofía nos ha enviado. Los materiales que nos ha enviado son riquísimos. Seguramente no nos ha dado tiempo, estamos comenzando el curso, todos estamos con multitareas, pero rescatémoslos porque son para degustar y para tomarlos de a poquito, y están ahí, están enviados. Sofía, te vamos a enviar, vamos a mantener efectivamente vínculos. No queremos que estos sean momentos de encuentro que luego se cortan, sino que sean puentes, que si hay compañeras, compañeros que nos transmiten algo, te lo vamos a hacer llegar, y que seguiremos encontrándonos seguro, seguro. Y me gustaría terminar, si os parece, con una frase de Lorena Cabnal, precisamente de uno de los textos que nos ha enviado Sofía, que creo que habla de nosotras. Dice, este hilo del pensamiento, de la palabra y de la acción feminista comunitaria me ha llevado a ver la importancia de tejer pensamientos con otras mujeres, sean indígenas de los diversos pueblos originarios o sean occidentales, porque creo que nos conviene a todas propiciar espacios y encuentros para reflexionarnos, para atrevernos a hacer desmontajes y para construir en colectividad transgresiones y propuestas para una nueva vida, para una buena vida, creo también, ¿verdad, Sofía? Muchísimas gracias a todas, a todos. Nos reencontramos el 15 de noviembre. Nos reencontramos con el tema La justicia desde una perspectiva feminista, desde la aportación de Mary Daly. Y va a ser Antonina Bosna, de la ATE, Asociación de Teólogas Españolas, la compañera ponente que nos va a acompañar. Ni que decir tiene, Sofía, que como tú tienes nuestro programa, y si tuvieras ocasión, y si no lo tuviera, vamos, que si tuvieras ocasión, te invitamos desde ya a que participes como una más. Y lo dicho, estamos en comunicación profunda, honda. Gracias. Muchas gracias a ustedes y bonito camino para cada una y cada uno. Un fuerte abrazo. Gracias a todas. Buena tarde, noche.